La Calandria, novela de Rafael Delgado, capítulo 43. Esperando que llegara la noche, inquieta, impaciente, distraída, nerviosa como nunca, sin darse cuenta de nada, presa de contrarios deseos, pasó Carmen el día. A la siesta, según su costumbre, doña Mercedes se retiró a dormir. Angelito, aprovechándose de la ausencia del cura, salió a vagar con sus amigos por las orillas del riachuelo, en busca de mayates, muy abundantes ya en los guayabales. Y la señora Eusebia, acabadas las faenas culinarias, se sentó a coser en el corredor. Carmen permaneció en la sala. Aquella cabecita era una devanadera. El pensamiento, instable como la fronda que en lo alto de la rama lucha solitaria con el viento, iba de un lado para otro, tornaba y volvía sin descansar en nada. La joven, para aquietar su espíritu, buscó un periódico. A poco rato lo arrojó, fastidiada de no poder fijar la atención en lo que leía. Levantóse, fue a traer un libro de la recámara del padre y sucedió lo mismo, Me olvidaba de ver cómo está la puerta. y salió a los patios. En el primero, un jardincillo recién plantado se detuvo delante de un viejo rosal cargado de flores. Cortó algunas, las más frescas y bonitas, y visitó, casi maquinalmente, un cuadro de violetas por ella sembrado, cuyas primeras hojas de un verde claro, torcidas como un cucurucho, alegraban la tierra negra y húmeda. Qué lindas estarían en diciembre aquellas matas. Cerca de allí, pendientes de las ramas granujosas de un viejo sauco, estaba el loro de Eusebia, en su jaula esférica. Un loro cascado y dormilón, de cabeza amarilla y mirada curiosa. La joven le habló, repitiéndole sus frases favoritas. El pájaro despertó, se movió tartamudeando palabras ininteligibles y siguió durmiendo. Al llegar al segundo patio, vinieron a su encuentro los gansos, muy listos para hartarse de granza, balanceándose atropelladamente, graznando hasta aturdir. En el fondo estaba la puerta. Carmen quitó la tranca, probó a abrir con la mohosa llave y abrió. Súbito e inmotivado temor le asaltó en aquel momento, como si fueran a sorprenderla en el acto de cometer un crimen. Sintió frío, que el corazón le palpitaba como queriendo salírsele del pecho, que las piernas le flaqueaban. Pero pronto pasó aquello, y para darse valor contra lo que así le asustaba, principió a cantar, aspirando al mismo tiempo el aroma de las rosas. Asomóse a la calle. La hierba crecía lozana al pie del umbral e invadía los muros, a lo largo de los cuales huyeron unas lagartijas que tomaban el sol en las grietas de las ruinosas jambas y en las aberturas pobladas de helechos, como si alguno, que hubiera adivinado el pensamiento que en aquel instante la dominaba, fuera a sorprenderla. Carmen miró a todos lados y cerró la puerta con precipitación. Quitó la llave sin pasar antes el pestillo y colocó la tranca bien apoyada y firme en apariencia, pero en realidad solo reclinada contra el batiente. En esta operación, sin que la joven reparara en ello, las rosas se le cayeron de la mano. Guardóse la llave en el bolsillo de la bata y cantando, seguida de los gansos, tornó al jardín. Los dos patios estaban separados por una tapia muy baja, con una puerta de rejilla ligera que impedía el paso de las aves, las cuales solían escaparse y hacer mil fechorías en el huertecillo, provocando los enojos de Eusebia. Aún no dejaba el lecho doña Mercedes, cuando Carmen, columpiándose en una mecedora, pensaba en el grandísimo disgusto que iba a causar a los pacíficos moradores de aquella casa. ¿Qué dirán de mí? Pobrecillos. Me han querido tanto. Si no viniera. Pero sí vendrá, sí. La doncella se complacía en recordar minuciosamente su vida en Xochiapan, los trabajos para arreglar la casa en los primeros días, el cariño y los mimos casi maternales de doña Mercedes, la estimación con que la trataba la señora Eusebia, siempre malhumorada y descontenta de todos los que no eran de la familia. Pobres. Lo que dirán de mí. Pero si supieran cuánto he llorado. Si yo les contara lo que he padecido bajo este hospitalario techo. Todo pasará. Y entonces yo vendré con Alberto a pedirles perdón. Y si él quiere, aquí en la iglesia. A la sazón salía de la recámara doña Mercedes. ¿Sabe usted? Dijo, acariciándola por sobre el respaldar de la mecedora. ¿Sabe usted, Carmelita, lo que he soñado? ¿Qué?
respondió la joven, temerosa, como si la buena señora fuera a decirle que había descubierto los preparativos de la fuga. ¿Qué ha soñado usted? Ah, que se casaba usted aquí en Suchiapan. ¿Yo? Sí, ¿Y con quién? preguntó, riendo con una risa triste y dolorosa. ¿Con el hijo de don Antonio? No, no, con un joven muy guapo, como aquel que vimos hace 8 días en la plaza. Muy guapo, Carmen. Esta se puso pálida, pero consiguió dominar su emoción. Ojalá. No son de mi gusto los hombres feos. Si yo he de casarme será con un joven guapo y elegante, Por su mente cruzó la imagen de Gabriel y agregó, aunque sea pobre. no basta eso, niña. Antes que todo, uno que sea bien educado, de buenas costumbres. Por supuesto, señora. Al decir esto sintió que el rostro se le encendía. La anciana habló de otras cosas. Ah, Alfonso vendrá mañana. Si a esta hora no ha llegado, no debemos esperarlo ya. En esto entró Antonio, ¿Y el padre? que vendrá mañana. Me dijo, vete y di que para mañana dispongan comida muy buena, porque van conmigo un señor y una señorita, ¿Viene usted a dormir? preguntó Carmen. Si la señora lo dispone. Sí, ven. ¿Cómo vamos a quedarnos solas esta noche? Está bien, señora. Voy a mi casa a dejar los caballos. Te esperamos para el rezo. Sí, señora. ¿Y doña Salomé? Bien, señora. Nos fuimos recio. Ella en el rocillo y yo a patita. Pero no la hace. Estoy hecho para andar a pie. A la 1 llegamos. Fui a ver al señor cura. Me despachó. Comí y me vine al trote. Doña Salomé ya estará durmiendo estas horas. Cuando se apeó del caballo no podía ni andar. Rieron todos, considerando a la beata. Oscurecía. Eusebia trajo la lámpara y la colocó en la mesa redonda. Vete, Antonio, que ya es muy tarde y tienes que volver. Dales memorias nuestras a tu mujer y a tus hijas. Recibirán el favor de usted, respondió el campesino, saliendo. Montaba éste cuando Carmen salió a la puerta. A Marcela, de mi parte, que le mando un abrazo muy apretado y un beso. Y Antonio, dando las gracias, azotó el caballo y tomó el camino de su casa. A las 11 de la noche todos dormían profundamente, menos Carmen, que de codos en la ventana miraba hacia la plaza, negra, aterradora, llena de zumbidos de insectos y de tiempo en tiempo alumbrada cuando las nubes se abrían por una tenue claridad lunar. ¿Vendrá? Pensaba, Quiera Dios que no venga. Tengo miedo. Me da pena dejar así esta casa. Me duele el corazón al separarme de estas personas. Tan buenas, tan sencillas, tan cariñosas. De doña Mercedes, que es un ángel. Del padre Alfonso, que es un santo. De Eusebia, tan afectuosa conmigo y hasta de Ángel. Hice mal en escribirle a Alberto. Sí, muy mal, pero ya no hay remedio. Toda mi ropa está allá. Cuando el padre Alfonso sepa que me huí de su casa, ¿qué dirá? Que soy una ingrata. ¿Y mi padre? Pero yo le escribiré contentándolos, pidiéndoles perdón. Y como son muy buenos, me perdonarán. ¿A qué casa me llevará Alberto? Yo, si no es una casa decente, no he de aceptar. Lo obligaré a que me lleve a otra, a cualquiera, con tal que sea honrada. Si él me quiere, lo hará así. No se ha de enojar conmigo por eso. Y mañana, cuando Gabriel sepa todo, cuando le digan lo que ha pasado, porque estas cosas luego se saben, y hasta se dicen de ellas los periódicos, hará una cólera que ya me parece que la veo, jalándose los cabellos y pateando en el suelo. Vas a arrepentirte de lo que has hecho, y vas a verte humillado. Tú tienes la culpa. Te quería con toda mi alma, mucho, mucho, mucho más que tú a mí, como ninguna te querrá. Y despreciaste mi cariño, mis besos, mi amor. Mañana te contará Salomé el desprecio con que recibí tu carta y tus insultos. Y luego sabrás, porque allá en el patio se sabe todo, y yo se lo diré a Melenita,
y a Paula y a Petra para que te lo digan, que soy de otro, que amo a otro, que estoy depositada en una casa muy decente y que me voy a casar con Alberto. ¿Y me verás? Sí, me verás elegante, lujosa, muy bien vestida, sin que me falte nada, dichosa, feliz, casada con un hombre igual a mí. Dicen que es calavera, que es un perdido. No me importa. Yo, con mi cariño, con mi ternura, haré que sea bueno y lo será. Dicen que el que no la corre antes la corre después. Pues mejor, llevo esa ventaja. Alberto no vivirá sino para mí. Por mí dejará a sus amigos, a ese Pepe muérdago que es tan repugnante, y a Frizzler y a Cortina. Ay, Gabriel, ¿cómo voy a vengarme de ti? Pero poco a poco la asaltaba el miedo. Le parecía que iban a sorprenderla en el momento de salir, que daban voces y que hasta tocarían la campana pidiendo auxilio. Luego, considerando el paso que daba, el pesar inmenso que causaría al padre González, a doña Mercedes y a don Eduardo, casi se resolvía por decirle a Rosas, Vete, vete. No me voy. Si quieres, háblale a mi padre, y luego ven por mí. ¿qué dirían de ella? Horrores, sí, horrores, como habían dicho de otras muchachas. Pero luego, con el tiempo, todo eso se olvida. Se casarían y todo no habría sido más que una locura de muchachos. Culparían a Alberto, es verdad, pero a este nada le importaría eso. Era rico, y a los ricos todo se les perdona. Creía ver en la plaza bultos que estaban en acecho, que se movían, que se alejaban, que luego volvían. No era nada. Los vallados, las sombras. Oía ruido de pasos, ¿Será él? pensaba, escuchando atenta. No, el viento. Algún animal que atraviesa corriendo entre las escobillas. Sopló un viento frío. ¿Cómo se oía el ruido del bosque? Un susurro suave, lejano, que se iba acercando, creciendo y que luego se alejaba rumbo a Pluviosilla. Cantó el gallo, y después todos los gallos del pueblo y los de las casas de la montaña. ¿Estará dormida doña Mercedes? Preguntóse, y muy quedo se acercó a la puerta y puso el oído en la cerradura. Duerme profundamente. Cuando volvió a la reja, oyó que allá, muy lejos, ladraban los perros. Un ladrido tenaz, furioso, que al cabo de un rato cesaba. ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Por qué sentía que el corazón le palpitaba de un modo horrible? ¿No era así cuando salía a conversar con el ebanista? ¿Qué hará a estas horas, Gabriel? Y lanzó un suspiro. Volvieron a oírse los ladridos, ya más cercanos. Alguno venía. A poco fueron ya menos distantes, pero esta vez se prolongaron mucho tiempo, y al fin cesaron. Poco a poco, como si los canes se fueran aquietando, el viento siguió soplando más y más fuerte. La joven tuvo necesidad de abrigarse, tomó el rebozo y se cubrió. En la cómoda, en un vaso, la vara de nardos de Marcela abría sus postreras flores, llenando la estancia con su penetrante aroma. Una sombra cruzó por la plaza. Sí, era un hombre en traje de charro, envuelto en un poncho. Se acercaba cautelosamente muy despacio. Oíase, apenas perceptible, el sonido metálico de las espuelas, como si el que venía caminara de puntillas. Era él. Carmen se estremeció. Alberto. ¿Estás lista? Sí, Sal, no hay que perder tiempo. La ronda anda por allá arriba. tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿A quién? No sé, pero tengo miedo. Estoy temblando. Tontuela, ¿tienes algo que darme? Sí, pero... Oye, ¿y si nos sorprenden? No temas. Habla quedo, por Dios. Que en la otra pieza duerme doña Mercedes. No tardes, Carmelita. Espera un instante. Oye, Sí, ¿me ofreces hacerme tu esposa? antes de ahora te lo he prometido muchas veces. ¿Dudas de mí? ¿Me lo ofreces por lo que más quieres? ¿Me das tu palabra de honor que te casarás conmigo? La muchacha sentía ganas de llorar. Sentía un nudo en la garganta. Te lo juro, no tardes. Voy. Y diole un paquete que a duras penas cupo por entre las barras de la reja.
Hija, este bulto es muy grande. Ah, pero no importa. Habla quedo, por Dios, habla quedo. Da la vuelta y aguárdame en la puerta que está detrás de la casa. Voy a salir. No tardes. Carmen cerró la ventana y vacilante, conteniendo la respiración, abrió poquito a poquito la puertecilla del cuarto contiguo y la atravesó sin volver el rostro hacia la cama hasta que estuvo en el otro aposento. De la sala pasó al comedor. ¿Cómo olían las frutas que había en la mesa? Ángel, que dormía en el cuartito cercano, roncaba. La joven tropezó en una silla, pero el chiquillo no despertó. La pesada puerta del patio no hizo el menor ruido. El perro reconoció a Carmen y vino a su encuentro haciéndole fiestas. El cielo comenzaba a despejarse. Los vientos de la madrugada barrían las nubes hacia el sur. La creciente luna alumbraba el jardín con pálida y triste claridad. Al atravesar el traspatio, los ánades se movieron y graznaron alarmados, alargando los cuellos. La fugitiva quitó la tranca y abrió, Tengo miedo. murmuró, abrazándose de Alberto. Este la estrechó y le dio un beso en la frente. Vamos, apóyate en mi brazo. Tiemblas como un azogado. No tengas miedo, que vas conmigo. La joven sonrió y levantando los pliegues del poncho buscó el brazo de su amante. Cerca de allí estaban los caballos. ¿Quién es ese hombre? Preguntó, deteniéndose al ver al criado. No tengas cuidado, chiquita. Es el caballerango. Es un buen muchacho. Poco después llegaban a los álamos y seguían por el camino de Pluviosilla. Capítulo 44. El carruaje estaba a la puerta. Don Eduardo y el clérigo departían en el despacho, aguardando a la hermosa y elegante señorita que ya tardaba demasiado en el tocador, y que a la sazón engalanaba su linda cabeza rubia con un sombrerillo de paja coronado de flores silvestres. Así era de esperarse, exclamaba el cura. ¿Recuerda usted que repetidas veces le dije que la señorita Lola accedería con gusto? Sin embargo, amigo mío, fue duro el paso. Se encendió. Bajó el rostro entristecida y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. ¡Dos lágrimas que sentí caer en mi corazón como gotas de plomo derretido! Era natural. Pero luego, un instante después, vino hacia mí sonriente y cariñosa y me abrazó diciendo, con mucho gusto, papacito, ¿por qué no? No es también hija tuya, no es hermana mía. Si quieres, vamos por ella. Y desde anoche no piensa en otra cosa. Y hace mil proyectos para el futuro con respecto a Carmen. Temprano puso la servidumbre en movimiento y dispuesta queda una elegante alcoba al lado de la suya. Ah, estoy contento de mi hija. Así era la madre, generosa hasta el sacrificio. Siempre una buena obra trae consigo la recompensa. Ya era tiempo de dar este paso, amigo mío. Cuánto le agradezco a usted su empeño. ¿A mí? No, don Eduardo. Esto y todo se merece esa joven. Un criado avisó desde la puerta que un individuo, que decía llamarse Antonio y que venía de Xochiapan, preguntaba por el padre González. —¡Que pase! —ordenó el capitalista. El sacristán entró en el despacho. —¿Qué se ofrece? ¿Está enferma la señora? —Dios nos libre. Afligida, acongojada, sin saber lo que hará. Me dio esta carta para usted. ¿Qué sucedió? Antonio no respondió. Don Eduardo no acertaba a explicarse la reserva del mensajero. El cura, ya más tranquilo, abrió la carta. Con permiso de usted. Usted lo tiene. El padre González, conforme leía, se iba demudando. El capitalista alarmado no pudo menos que preguntarle ¿alguna desgracia de familia? El clérigo no contestó. En aquel momento leyó una tarjeta que venía dentro de la carta. Sonrió tristemente y con un movimiento de cabeza hizo salir al sacristán. Sí, una desgracia de familia, porque como de la nuestra hemos visto siempre a Carmelita, lea usted. Leyó Ortiz la carta y la tarjeta, sereno, inmutable, como si se tratara de un asunto insignificante. Rosas, prorrumpió en tono despreciativo. Me lo temía. Él fue sin duda el autor del suelto. No puedo explicarme cómo ha sido esto. ¿Qué piensa usted hacer? Nada. ¿Nada? Padre, hay cosas que no tienen remedio y esta es una de tantas.
Pero cada uno abre a sus pies el abismo de su propia desgracia. Carmen no ha sido la excepción de la regla. Para mí, es como si hubiera muerto. En vano trataba el capitalista de ocultar su vergüenza y su dolor. Luchó por conseguirlo. Luchó enérgicamente, pero fueron inútiles sus esfuerzos. El padre González observó que los ojos de su amigo estaban llenos de lágrimas. Padre, dijo al fin, después de unos segundos de silencio, esto parece un castigo de Dios. Disponíase a contestar el sacerdote cuando alegre, festiva y bulliciosa, calzándose los guantes e inundando de aromas el aposento, entró Lolita. El cura se había levantado. Don Eduardo, con mirada dolorida, contemplaba a su hija. Cuando gustes, papá, parecía decirle. Hija mía, respondió, acercándose a la joven y abrazándola. Vuelve a tus habitaciones. La muchacha parecía confundida. No entendía por qué no iban. Señor, tornó a preguntar, dirigiéndose al clérigo. ¿Que ya no vamos? No, señorita. ¿Por qué? Preguntó ella con la mirada. Ya lo sabrás, contestó don Eduardo, acariciando a su hija, que subía sin saber qué estaba pasando. Capítulo 45. Hacía 4 meses que no le veía. La última vez fue el 7 de junio. Llegó a medianoche, con muérdago, en tal estado de embriaguez que no podía tenerse. Se acostó y no dio cuenta de su persona hasta el día siguiente. Muérdago era un mal amigo. Ya ella le había despedido varias veces. Esa noche Carmen estuvo a punto de dar voces y de llamar al sereno para librarse de él. Bien se conoce que está usted acostumbrado a tratar con gente perdida. Le dijo. Es usted un insolente. Se conduce a usted así porque me ve sola. Si Alberto no estuviera en ese miserable estado, se guardaría usted a ello. Pepe contestaba de todo riendo a carcajadas. Al fin se fue. A los pocos días volvió. No venía borracho, pero sí más desvergonzado y atrevido que nunca. Se detuvo en la ventana, pero Carmen, para que no entrara, cerró la puerta y le dejó con la palabra en la boca. Aquello no era vivir, encerrada entre cuatro paredes. Con nadie trataba, a nadie veía y no iba a ninguna parte. ¿Para qué? ¿Para que todos la despreciaran y la vieran con una mirada recelosa y ofensiva, como reprochándole su conducta? Cuando pasaba, salían a la puerta todas las vecinas a verla y a murmurar de ella. ¿Quién es? La calandria, la que ahora tiene don Alberto Rosas. Vaya, ¿no la conoce usted? Muchacha más tonta. También que estaba en la casa del padre González. ¿En qué vendrá a parar? El día menos pensado la deja ese señor y parará en lo que todas, ya usted sabe. Era preferible no salir, y ni en la casa estaba tranquila. A medianoche venían a llamar en su puerta, diciéndole entre risas y desvergüenzas, ¡Abre! ¡Abre ahora que no está Rosas! ¡Abre! Ella callaba, temblando de miedo y de cólera. ¡Abre! Repetían, y sonaban dinero, hasta que cansados de porfiar se iban, insultándole y diciéndole apodos. Otras 2 veces tuvo necesidad de echar de allí a una vieja que, bajo pretexto de vender alhajas y vestidos usados, le hizo proposiciones de esas que ofenden horriblemente a una mujer que se estima. Y no fue la única. Con otras tuvo que hacer lo mismo. Aquello no se podía sufrir. Alberto no venía. No estaba enfermo ni ausente. No, porque ella le había visto pasar a caballo. Le escribió. Rosas no se dignó en contestar. Volví a escribirle y ni siquiera quiso recibir la carta. Los recursos se iban agotando. Fue preciso empeñar la ropa. Hoy esto, mañana aquello, y así todo. Trabajaba, cosía, lavaba, tejía, pero poco. Nadie le daba qué hacer porque desconfiaban de ella. Apeló a sus amigas y en vano Magdalena se hizo la desconocida. Paula y Petrita perdieron la calle por no hablarle. La única que solía visitarla era Carlotita Marín, y eso de cuando en cuando. Le daba costuras y le prestaba dinero. Enrique López
No había variado, pero luego que ella le dijo que Alberto era raro y celoso, no volvió. No quiero que tengas disgustos por causa mía. No tengas cuidado, no volveré. Y lo cumplió. Carmen quiso preguntarle por Gabriel, pero no se atrevió. La criada le contó que no era cierto, como decían, que iba a casarse con Chole Sierra. El novio era Ramón Pérez, y el día de la boda estaba próximo porque ya el modista de la calle de la Sauceda estaba haciendo las donas. Una noche vino Muérdago con Arturito el poeta. Cuando ella los vio, ya habían entrado. Carmen los trató con mucha seriedad y les conversó de cosas indiferentes. Sánchez se retiró y quedóse Pepe. Luego que se vio solo con ella, hizo ademán de abrazarla. Muérdago, al ver la manera despreciativa con que la joven le trató, le dijo, tuteándola, ¿todavía estás pensando en Alberto? Ay, no esperes que venga, siéntate y aguárdalo sentada. Ese anda ahora por otra parte. Y no mentía. Ya Carmen tenía noticia de ello, pero quiso desengañarse por sus propios ojos. Una noche salió con la criada y fue a espiarle. Le halló en casa de la curra, una española muy bonita que vestía con mucho lujo. Carmen volvió llorando a su casa, resuelta a todo. ¿Qué esperanzas le quedaban? Yo lo había pensado muchas veces. En Xochiapan, aquella noche, cuando volviendo de la casa de Antonio pasaron por el camposanto, en Pluviosilla también, pero siempre tuvo miedo. Ahora ya estaba cansada de padecer. Ese día, antes de ir a cerciorarse de lo que le habían contado, leyó en el contemporizador la historia de una joven de Chihuahua que así lo hizo. Sería una infeliz como ella, sin ilusiones y sin esperanzas, abandonada, y prefirió morir. Carmen leyó el periódico otra vez. Pobre muchacha, qué simpática. Tuvo razón, era preferible morir. El periódico dice que tomó el veneno en café con aguardiente. Así no sabrá tan mal. Capítulo 46. Cuando la criada vino, la puerta estaba cerrada. De fijo que la joven dormía. Se desvelaría como todas las noches. Mejor, así tendré tiempo de hacer lo que me encargó. La cajita en la carpintería de don Pepe Sierra. ¿Y la llave? Ah, aquí está, vaya. Esta cartita para don Alberto, esta otra para don Eduardo Ortiz. A las 8 volvió la criada. Carmen no se había levantado aún. Se le pegarían las sábanas. Pobre. La pobrecita no logra dormir nunca hasta la madrugada. Sin embargo, fue preciso llamar. Golpeó fuertemente, pero en vano. No contestaba. La llave estaba en la cerradura y por un agujero de la madera vio que la puerta del patio tenía puesta la tranca. En la recámara había luz. Alarmada, la pobre mujer llamó a un vecino. Vea usted, no ha salido, porque la llave está pegada y la puerta de la cocina. Mire usted por aquí. ¿Ve la tranca? Algo le pasó. Pues que se quedó sola. Sí, yo con licencia suya me fui ayer, a las 4 de la tarde a mi casa. Váyase, me dijo. Yo me arreglaré aquí como pueda para lo que hay que hacer. Toque usted fuerte. Si ya me canso de tocar. El vecino tomó una piedra y dio tremendos golpes. Nadie respondía. Ve usted, la lámpara está ardiendo. Si le habrá pasado algo. Pues llamamos a un herrero o a un carpintero para que abra. ¿Y quién le paga el trabajo? Ya veremos, por eso no se apure usted. Lo que importa es entrar. ¿Quién sabe si estará con un ataque y ni hablar podrá? ¿Vamos a dejarla morir como perro sin confesión ni nada? Vaya usted a llamar a un carpintero. Aguárdese usted, voy yo. El servicial vecino regresó poco después acompañado de Gabriel. El mancebo venía inquieto y desconcertado. ¿Qué sucedió? Preguntó. ¿No responde? No. ¿Usted fue la que dejó en la carpintería una cajita para mí? Sí, como usted estaba dentro, se la di a don Pepe. No hay más que romper la puerta, dijo el vecino con insistencia. ¡Abra usted! Si yo lo he sabido, traigo los fierros. Iré por ellos. Iba yo a llamar a un carpintero cuando me encontré con usted. No, estas chapas son de pacota, no resisten un envión.
Va usted a ver cómo la rompo. El ebanista empujó la puerta 2 o 3 veces, haciendo crujir la madera. A la cuarta, oyóse el ruido de la cerradura que cedía al impulso del vigoroso mancebo. Repitió el esfuerzo y la puerta se abrió. ¡Ya! Dijo, dando un puntapié a la hoja. ¡Ay, gracias a Dios! ¿Cómo huele a petróleo quemado? Observó el vecino. ¿Qué hace usted que no entra, señora? Dijo impaciente el ebanista, temeroso, sobresaltado, como si esperara una gran desgracia. La buena mujer no tardó en salir, azorada, con espanto patente en los ojos. ¡Está muerta! ¿Muerta? Exclamó Gabriel, y apoyóse en el muro. Eso no es posible. Sí, ya tirada a los pies de la cama, fría. Entraron, y la criada abrió la ventana. El sol iluminó con sus rayos de oro el cadáver de la infeliz muchacha. Las coberturas estaban en el suelo. Sin duda, ya con las ansias de la muerte quiso levantarse y pedir socorro, y al asentar el pie cayó para siempre. El joven, trémulo, erizado el cabello, mudo por el espanto, contempló a la que fue la más dulce esperanza de su vida, a la que tanto amó, a la que murió pensando en él, pidiéndole perdón. ¡Qué poco quedaba de tanta belleza! Estaba amarilla, con manchas rojas y amoratadas. Los ojos tenían un cerco violáceo casi negro. La boca, contraída horriblemente, parecía que dejaba escapar un grito de desesperación. Una ligera espuma escurría de sus labios. Vean, dijo el vecino señalando la mesa. Yo creo que se envenenó, como la muchacha esa de la que habla el periódico. En la mesa había una taza con café y una botella de aguardiente, y en el suelo, y en un plato, fósforos. Muchos fósforos. Puede ser, respondió el ebanista que apenas podía hablar. Pero cállenselo para no tener que hablar con jueces. No lo digan. Vamos a levantar el cadáver. ¿Cómo ha de estar así? Capítulo 47. Las vecinas del patio de San Cristóbal, luego que tuvieron noticia del suceso, acudieron a prestar sus servicios. Con don Eduardo no se pudo contar porque hacía 8 meses que estaba en México, pero aquellas buenas gentes lo arreglaron todo. Malenita se portó con la generosidad acostumbrada. Ofreció pagar el entierro, el carro fúnebre y los tranvías. Al fin, no hizo más gasto que el de 4 cargadores. A pesar de las recomendaciones del ebanista, intervino en el asunto el juez de la primera instancia, prohibió la inhumación solemne y ordenó que el cadáver fuera llevado al hospital. Allí, después de analizar las materias contenidas en el estómago, confirmaron los médicos las sospechas del vecino y estudiaron en el destrozado cuerpo de la infeliz muchacha no sé cuántas cosas, por las cuales un practicante charlatán, amigo de Jurado, explicaba aquel suicidio como la cosa más natural del mundo. Muérdago y Rosas almorzaron juntos ese día. Disputaban acerca de quién había ganado la apuesta. Cortina, constituido en árbitro, decretó que uno pagaría el almuerzo y otro el champán. Después de la tormenta, en la cual Pepe bebió del espumoso hasta no poder más, Alberto fue a pasar la noche en los salones del círculo mercantil. Mientras el seductor gozaba allí de los encantos de brillante fiesta, en el taller de don Pepe Sierra, torturado por el dolor y entenebrecido de espíritu, labraba el carpintero el ataúd de la calandria.